síndrome de las vías aéreas son patologías que van a afectar por diferentes mecanismos la vía aérea. Y cuando hablamos de vía aérea, nos referimos todo el conducto que va desde las fosas nasales, luego pasa a faringe, luego pasa a laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Las segmentaciones, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y finalizamos con el saco alveolar, que son los alveolos, el tabique interalveolar, entre otros. Entonces, estos síndromes de vías aéreas, este síndrome de vías aéreas se va a dividir en tres tipos de síndromes: los síndromes obstructivos, los síndromes infecciosos y las bronquiectasias, ¿sí? Los síndromes obstructivos, a su vez, se pueden subdividir en lo que son de las vías superiores, el asma bronquial y el EPOC, ¿sí? Se podría decir que las vías superiores va a abarcar hasta la parte de la laringe, y para abajo ya va a ser lo que son las vías inferiores. Tenemos una diapositiva adelante que se puede especificar. El asma bronquial va a ser netamente en bronquios, es una broncoconstricción, ¿sí? Y el EPOC tenemos dos tipos, lo que son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, que también se van a tratar. Dentro de los síndromes infecciosos tenemos a las traqueobronquitis agudas, que abarca todo tipo de infección dentro de estas vías respiratorias, y la bronquitis crónica, que se puede reagudizar con los procesos infecciosos que vamos a detallar más adelante. Y las bronquiectasias también están presentes. Iniciamos con los síndromes obstructivos, diciendo que son situaciones que van a permitir o van a ocasionar un aumento en la resistencia al flujo aéreo en la inspiración, y también puede ser en la expiración. Es originado por una sobrecarga en el trabajo de los músculos respiratorios, como ustedes ya lo vieron, músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Dentro de los inspiratorios, se los especificaron en la ponencia pasada, que vendrían a ser el diafragma en su mayor parte y los intercostales externos. Luego, si es una respiración con músculos accesorios, vamos a tener el esternocleidomastoideo, los intercostales internos, los escalenos, entre otros, ¿sí? Que me van a dar, lo podemos evidenciar en la inspección. Más adelante se va a especificar. Para diagnosticar un síndrome obstructivo netamente de la vía aérea, podemos hacer seguir un proceso que consta en reconocer las manifestaciones clínicas, luego el nivel anatómico de la obstrucción, y por último finalizamos con la formulación del diagnóstico. Iniciamos con lo que son el reconocimiento de manifestaciones clínicas dentro de las obstrucciones, ¿sí? El síndrome obstructivo. Lo principal es la disnea, que es independiente a la posición. Hemos visto anteriormente en el examen físico que podemos ver disnea, ya sea a medianos esfuerzos, en reposo, que es progresivo, ¿sí? Disnea en decúbito dorsal, lateral, ¿sí? Pero esta disnea es independiente de la posición porque es una obstrucción neta, puede ser un proceso agudo como las obstrucciones de vía aérea superior. Va a haber una tos seca o escasamente productiva porque no va a afectar mucho a lo que son las glándulas submucosas, ¿sí? No va a haber una producción de moco, y los cilios van a estar, digamos así, no están comprometidos. Por lo tanto, el barrido ciliar va a estar normal y podemos eliminar la mucosa, el moco, digámoslo así. También va a haber lo que es atrapamiento aéreo por la propia obstrucción, ¿sí? Dependiendo de la obstrucción, puede ser una obstrucción total o una obstrucción parcial. Luego, en la inspección, lo que podemos reconocer este síndrome obstructivo es el empleo de los músculos accesorios inspiratorios, que ya se los comentaba. Era los músculos intercostales internos, los músculos escalenos, esternocleidomastoideo, ¿sí? Esos músculos accesorios inspiratorios, nosotros en la inspección podemos ver lo que es el tiraje, los tirajes subcostales. Podemos ver también si es que emplean el aleteo nasal. En la palpación, lo que podemos encontrar en estos pacientes con síndrome obstructivo es la elasticidad torácica y las vibraciones vocales disminuidas en ambos, ¿sí? Porque no hay un buen pasaje del flujo aéreo, no puede llegar hasta digámoslo así, a las terminales, ¿sí? Que vendrían
ser los alvéolos. Hay una obstrucción, por lo tanto, la elasticidad torácica en el lado afectado se va a ver disminuida y las vibraciones vocales también porque no llega el aire, digamos. Eso ya les enseñaron a cómo inspeccionarlo en la palpación. Y luego en la percusión lo que podemos encontrar es el descenso del diafragma desde la 9ª a la 11ª costilla, y eso lo evidenciamos en la parte posterior, ¿sí? Percutimos, ya saben, entre las dos escápulas, no en la columna vertebral, no en superficies óseas, y empezamos a percutir de arriba hacia abajo y en ambos pulmones a la vez para ver diferencias en la percusión. Entonces, de la 9ª costilla hacia abajo a la 11ª va a descender el diafragma, ¿sí? Va a haber como un aplanamiento del diafragma por la obstrucción, a la vez que se emplean los músculos accesorios, ¿sí? El diafragma se vuelve aplanado, digámoslo. Dentro de la auscultación podemos ver una prolongación del tiempo expiratorio. El tiempo expiratorio normal, como se los explicaron, iba a 3 segundos, ¿sí? De 3 a 4, pero esta vez la prolongación del tiempo expiratorio puede ser de 8 a 10 segundos. Lo evidenciamos cuando ponemos el estetoscopio, ¿sí? La parte del diafragma, en la tráquea, tratando de escuchar lo que es el murmullo vesicular, ¿sí? El tiempo expiratorio, le pedimos al paciente que inspire y luego que expire profundamente, y el tiempo va a aumentar a 8 a 10 segundos. Dentro de la auscultación también podemos ver lo que son las sibilancias y los roncus, que son manifestaciones propias de la vía aérea, ¿sí? Dentro de la vía aérea, tráquea, bronquio, laringe, podemos ver lo que son las sibilancias y los roncus, dependiendo de dónde los escuchemos. Pueden ser intratorácicas o extratorácicas, y aquí va a haber unas diferencias. Aquí está subrayado de rojo la I y la E, porque en la inspiración vamos a escuchar si es extratorácica, las sibilancias y los roncos, ¿sí? Le pedimos al paciente que inspire, y si escuchamos una sibilancia en la parte extratorácica, o sea, laringe más o menos, y parte de la tráquea que también es extratorácica, podemos evidenciar esta en la inspiración. Pero las sibilancias y los roncos, si los escuchamos en la expiración, me indica que puede ser una obstrucción a nivel intratorácico, ¿sí? También está con rojo la E y la I para que se puedan guiar. Inspiración extratorácico, expiración intratorácico, las sibilancias y los roncos. Eso es con lo que respecta al reconocimiento de las manifestaciones clínicas. Entonces, la disnea va a ser lo principal, y la tos seca porque no hay un dañado en la mucosa, ¿sí? En las glándulas submucosas. Y el atrapamiento aéreo por la obstrucción. Luego, dependiendo del nivel anatómico de la obstrucción, podemos separar la vía respiratoria superior hasta la laringe, ¿sí? Desde la cavidad nasal, la faringe, la laringe, como les decía, y en vía respiratoria inferior, que es la tráquea, los bronquios y propiamente el pulmón con los bronquiolos y los alvéolos. Entonces, si tenemos una obstrucción de la vía aérea alta, puede manifestarse por un cuadro asfíctico, porque como ustedes ven por aquí, digamos lo que es un solo tubo, ¿sí? Es un solo tubo que a nivel de tráquea, a finalizar casi en la carina, que es el último cartílago, se va ya a dividir en dos, que son el bronquio, bronquio derecho, bronquio izquierdo, y luego los bronquios lobares, que son tres izquierdos y 2 derechos por los lóbulos, y luego los segmentarios, y finalizamos con segmentaciones hasta los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios, donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, al ver aquí que es un solo tubo, digamos que hay una obstrucción a nivel de la tráquea, un niño generalmente se puede asfixiar con una moneda, una bolincha, entre otros objetos, y va a presentar un cuadro asfíctico, que es de inicio agudo y muy grave. Se le hace imposible hablar en la mayoría de las veces si es que es total, ¿sí? Una obstrucción total. Si fuese parcial, al paciente se le incita a la tos para que pueda botar este objeto de la vía respiratoria. Se pueden evidenciar los tirajes, como les dije, subcostales, intercostales,
La expansión, como ya hemos visto dentro de las manifestaciones, hay poca expansión pulmonar y podemos ver los roncos inspiratorios. Estamos en vía alta, ¿sí? Entonces es extratorácica, como les dije, E de extratorácica va con la I de inspiración. Los roncos los podemos ocultar en la inspiración. Si vemos de vía central, que generalmente dicen vía central la parte de la tráquea, ¿sí? Va a haber disnea, ya a diferencia del cuadro asfíctico ya podemos ver disnea, el paciente manifiesta que tiene dificultad para respirar, hay poca hiperinsuflación y los tirajes van a seguir presentes, ¿sí? Porque sigue siendo un cuadro obstructivo. Y las sibilancias son tanto inspiratorias como expiratorias, porque la tráquea tiene parte superior y parte inferior, ¿sí? Y por último tenemos la obstrucción de la vía periférica, ya es a nivel de los bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios. La disnea va a seguir presente porque aún tenemos, digamos, que se obstruye la parte de un bronquiolo del pulmón derecho en el lóbulo superior. Aún nos queda la parte del lóbulo medio, el lóbulo inferior y la del otro pulmón. Hay tirajes, otra vez, y las sibilancias y los roncus ya como intra ya son en la expiración, ¿sí? Entonces, en los tres podemos evidenciar, en los tres tipos de obstrucción, dependiendo del nivel anatómico, los tirajes, el cuadro asfíctico principalmente en vía alta, la disnea en vía central o periférica, y las sibilancias y los roncus ya dependiendo si es intratorácico o extratorácico. Luego, el tercer paso ya era formular nuestro diagnóstico. Entonces, nosotros podemos decir que es una obstrucción de la vía superior, aguda o crónica, el asma bronquial, como le dije, en los bronquios, por broncoconstricción, y el último es el EPOC, ¿sí? Entonces, en la obstrucción de la vía superior, si es un proceso agudo, generalmente puede ser por una infección, ¿sí? Ahí tenemos la epiglotitis, laringotraqueitis, un edema angioneurótico, ¿sí? Laringio, el edema obstructivo por una lesión térmica, puede ser por una lesión, inhalación de gases o por tóxicos, ¿sí? Y por último, lo que es la aspiración de un cuerpo extraño, que es como una obstrucción de la vía aérea superior aguda, ¿sí? Aspiración de un cuerpo extraño. Es crónico ya cuando un proceso crónico pueden ser generalmente las neoplasias, las infecciones crónicas que me llevan a una obstrucción, y los procesos que son, por ejemplo, el bocio, que es el crecimiento en volumen de la glándula tiroides. Las lesiones cicatrizales también pueden ser procesos crónicos de obstrucción. Y en el asma bronquial nosotros lo diagnosticamos porque es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Que generalmente tiene base genética. Su base genética puede ser por algunos alérgenos, puede ser al tabaco, puede ser a gases, ¿sí? Y hay una infiltración en los bronquios a nivel bronquial, ya sea de eosinófilos, mastocitos, linfocitos, ¿sí? Que estos van a causar lo que es la inflamación crónica y persistente en estos procesos. El asma también, como es un proceso crónico, una inflamación crónica, tiene episodios de reagudización, ¿sí? Que son generalmente graves. Podemos evidenciarlo con disnea, ¿sí? Tos, sibilancias, expectoración y por último, presión de pecho. El paciente asmático también tiene lo que son los tirajes, si es que tiene un cuadro grave, una reagudización, puede tener el tiraje muy marcado en este paciente. Luego tenemos otro tipo de formulación del diagnóstico, que es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Generalmente son obstrucciones del flujo aéreo y se dividen en dos, en la bronquitis crónica y en el enfisema pulmonar. Este tipo de bronquitis crónica es lo que es una obstrucción tanto de la vía respiratoria mayor como pequeña. Generalmente es en varones, ¿sí? De edad media. Y hay que saber que el EPOC es causado por dos tipos de antecedentes, digámoslo así. El antecedente principal para EPOC es el tabaquismo. Un fumador crónico, un fumador activo, un fumador pasivo puede llegar a presentar bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Y las manifestaciones clínicas de una u otra
son muy raras al inicio. Generalmente se presentan ya cuando la enfermedad ha avanzado demasiado. Entonces, pero nosotros lo podemos diagnosticar por medio de la tos y la expectoración en el caso de la bronquitis crónica, sí que es por lo menos 3 meses de cada año y durante 2 años. O sea que en este 2020, digámoslo así, el paciente tiene tos y expectoración purulenta durante 3 meses, ¿sí? El otro año también presenta durante 3 meses y al otro año recién va, digamos, por un proceso agudo que lo llevó, pero no lo llevó por la bronquitis crónica netamente. Y tú lo diagnosticas por los antecedentes que el paciente tiene. El otro antecedente puede ser una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Que esta es una enzima, es una proteasa que se encarga de degradar la elastasa del neutrófilo, que está presente en las inflamaciones, ¿sí? Porque es una inflamación a nivel bronquial. Y el enfisema pulmonar, por último, en el EPOC, vendría a ser lo que es pérdida de elasticidad pulmonar, ¿sí? Con agrandamiento de los espacios aéreos a nivel de los bronquiolos terminales, ¿sí? Hay un agrandamiento de estos bronquiolos terminales y se destruye lo que es la pared alveolar junto con los capilares que están ahí, el lecho capilar. Entonces, agrandamiento anómalo y permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal y hay una destrucción de la pared, pero no hay fibrosis. Esta es una radiografía de un paciente con enfisema pulmonar, ¿sí? Primero podemos evidenciar aquí, este es microscópicamente un alveolo normal. Podemos ver el saco alveolar, que es todo, los alveolos que están separados por las membranas, los tabiques interalveolares, todo muy bonito. Ahí se da el intercambio, listo. Pero en un alveolo enfisematoso vamos a tener lo que les dije, agrandamiento anómalo del espacio aéreo. Empieza a agrandarse y ya no hay una buena ventiloperfusión, ¿sí? Se pierde tanto la pared como el lecho capilar. Y empieza a verse así, hay espacios agrandados. En una radiografía se puede evidenciar, por lo que se les explicó en la inspección, en el examen físico, digamos, esta imagen en la radiografía se ven aplanadas, hay un agrandamiento, diámetro antero-posterior y el diámetro lateral vendría a ser este. Y también de arriba hacia abajo, el vertical. En la tomografía también se puede ver agrandamiento del diámetro anteroposterior y ahí se pueden ver agrandamiento anómalo de lo que es la pared, ¿sí? Se pierde lo que es la comunicación alveolar en todos estos espacios. Y acá podemos ver un bronquio dilatado. Esa es una lámina que se puede explicar todo ahí, los procesos agudos y crónicos de las obstrucciones de las vías aéreas superiores, ¿sí? Resumido. Luego, los síndromes infecciosos son dos, como les comentaba. Los síndromes infecciosos de la traqueobronquitis aguda y la bronquitis crónica. El proceso agudo, entonces, con traqueobronquitis aguda nos referimos a un proceso que incluye todo tipo de infección, ¿sí? Desde la nasofaringe, bronquio, bronquiolar y del parenquima pulmonar. Ocupa todas estas infecciones, que generalmente es causado por virus, ya sean virus sincitial respiratorio, virus del herpes, entre otros virus como el coronavirus que está de moda ahora, ¿sí? Y generalmente en épocas de invierno. Son benignas y autolimitadas con una hiperactividad bronquial que va de 6 a 8 semanas post el episodio, ¿sí? O sea, sigue secretando lo que es moco, todo expectoración, durante 6 a 8 semanas post el episodio infeccioso. Dentro de las manifestaciones de las traqueocritis agudas, como abarcan todo lo concerniente a la vía respiratoria, podemos ver tos, que es generalmente con esputo, transparente, blanco, purulento o espeso, dependiendo. Si, como generalmente es virus, puede ser transparente, pero si es bacteriano, puede ser purulento. Manifestaciones, el síndrome febril, pero es de bajo grado, ¿sí? Porque generalmente son por virus, entonces no da muchas manifestaciones febriles. Cuadros parecidos a la rinitis, faringitis, que son una hipersecreción que se vean a nivel de la nariz, ¿sí?
Y crónico tenemos la bronquitis crónica, que se pueden reagudizar. Son procesos que se pueden reagudizar y dar manifestaciones, como aumento de la disnea con obstrucción de la vía aérea. Ambas aumentan, disnea y obstrucción de la vía aérea. El paciente viene por un proceso reagudizado, y que generalmente es por una infección, pero también puede ser por otro proceso. La tos tiene cambios característicos, porque generalmente es purulento, pero puede pasar a tener otros tipos de, digamos así, de color. También hay cambios en el AGA, el análisis de gases arteriales, y alteraciones del sensorio, porque va a haber estos pacientes con bronquitis crónica ya tienen una predisposición a la hipoxia y a la hipercapnia, lo que me va a dar un deterioro del sensorio y también en los análisis de gases arteriales. Pueden llegar a tener una manifestación de lo que es una acidosis respiratoria. Y no hay cambios radiológicos y la fiebre es infrecuente también. Aquí en la bronquitis crónica podemos evidenciar el bronquio, ¿sí? Este es un bronquio normal y este es un bronquio que está inflamado, ¿sí? Con la mucosa ahí obstruyendo, ¿sí? Un proceso obstructivo. Otra lámina de reforzamiento que es de las traqueobronquitis agudas. Siguiendo, podemos ver por último lo que son las bronquiectasias. Ya vimos los obstructivos, los de infecciosos y ahora tocan las bronquiectasias. Y las bronquiectasias se caracterizan ya no por una contracción o no por una contracción, sino por una dilatación anormal de lo que es el árbol bronquial, ya sea a nivel bronquial o bronquiolar, ¿sí? Y es persistente y generalmente irreversible, producido por alteraciones en el nivel del componente elástico y de la pared muscular, ¿sí? Esta bronquiectasia no es generalmente una enfermedad, sino que es un proceso que se manifiesta como producido por, digámoslo así, por enfermedades infecciosas crónicas persistentes. Y a la cabeza nosotros podemos manifestarlo aquí en Perú, lo que es la tuberculosis, que es una infección crónica persistente que generalmente está, digámoslo así, oculta, no se manifiesta, hasta que hay un compromiso de la inmunidad de los hospedadores, ¿sí? Del paciente. Y dentro de la patogenia de la bronquiectasia se presentan todos los factores del huésped, ¿sí? Que la reactividad de su vía aérea, la disfunción mucociliar no puede eliminar el moco, y el déficit inmunológico, como les dije, principal. En tuberculosis también está presente. Y también están las lesiones bronquiales, ya sea por inhalación de tóxicos, humo o vapor, porque aspire contenido gástrico cuando uno vomita, tal vez aspiró, o cuando uno está inconsciente se le induce al vómito y se aspira, ¿sí? Son errores que a veces se cometen. O infecciones en la infancia, que son persistentes, son crónicas y pueden llevar a una bronquiectasia. Y se manifiesta porque hay tos y expectoración que generalmente es en el día y es diaria, ¿sí? Es purulenta, maloliente. Hay hemoptisis en el 50% de los casos por el proceso de que el paciente todos los días está tosiendo, expectorando, es un paciente crónico, entonces hay una lesión a nivel endotelial, ya de los capilares también, y empieza a haber sangrado a nivel alveolar, a nivel bronquial, y tiene que eliminarse esto también con la expectoración. Y son frecuentes las bronconeumonías porque al paciente, al estar tosiendo, expectorando y al tener, aquí hay una diapositiva, este es el moco, ¿sí? El moco se retiene ahí porque empieza a secretar bastante y predispone a lo que son las infecciones, ¿sí? Al predisponer a las infecciones son frecuentes las bronconeumonías en los pacientes con bronquiectasia que tienen una dilatación del árbol bronquial. Eso hay que recordarlo. A nivel de la tomografía, si se dan cuenta, aquí hay una dilatación bronquial, una dilatación del bronquio, aquí hay una dilatación mucho más brusca, digámoslo así, del bronquio, ¿sí? Acá también. Entonces, es una tomografía con bronquiectasia. El paciente tiene bronquiectasia. Ya les dijimos que la tos y la expectoración es purulenta, es diaria, generalmente en las mañanas.
Hay hemoptisis en el 50% de los casos y es frecuente las bronconeumonías. Vamos a regresar a lo que es el EPOC para decirles algo característico también, porque me olvidaba antes de terminar. Lo que es que en el EPOC se va a deber a tres patógenos. Tiene una patogenia que tiene tres características. Lo que es la inflamación, ¿sí? La inflamación de la pared bronquial, la hipertrofia de las glándulas submucosas con una hipersecreción de moco. Por eso en la bronquitis crónica vamos a ver expectoración por lo menos de 3 meses. Y también hay pérdida de las fibras elásticas y del tejido alveolar, que generalmente esta patogénesis es del enfisema pulmonar, mientras que la hipersecreción con la hipertrofia de la glándula submucosa es de la bronquitis crónica, ¿sí? Pero las manifestaciones son muy vagas al inicio de la enfermedad. Como les dije, generalmente se ven ya cuando el paciente viene por una reagudización de la bronquitis crónica o tiene una infección y se le diagnostica también enfisema pulmonar, ¿sí? No se diagnostican generalmente en el inicio de la enfermedad, sino como son crónicas, ya por reagudización. Y eso es todo.